Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy el instructor Gabriel Galindo Casanova y yo voy a ser el encargado de darles a ustedes el curso de manejo de sistema operativo y aplicaciones de internet por medio del IFORTAP. También a nombre de los directores de IFORTAP les damos la bienvenida y nos da mucho gusto que hayan decidido capacitarse y tomar este curso en línea. El propósito del curso es aprender el software del sistema operativo. En este caso va a ser en específico del sistema operativo Windows, así como también la forma de operar todas las herramientas y utilidades que el mismo sistema operativo nos ofrece, así como también poder administrar correctamente nuestro hardware y utilizar y sacarle el máximo provecho a las herramientas que tenemos de internet y seguridad del sistema. Los objetivos del curso es que ustedes sean capaces de describir los conceptos básicos con respecto a las computadoras y también identificar sus componentes y el entorno de Windows y todas sus herramientas y accesorios. Bueno, no sé si alguien de ustedes ya ha escuchado hablar del término ofimática. El término ofimática es un término prácticamente nuevo, que es la aplicación de la informática a las técnicas y trabajos de oficina. Todo lo que es como la computación, pero directamente aplicado a todo lo que es nuestro trabajo y nuestra oficina. Vamos a aprender todas las técnicas para usar las herramientas, así como también el software de oficina y software de utilidades y de productividad, para que de esta manera nosotros le saquemos el máximo provecho a nuestro equipo de cómputo. Todas estas técnicas nos van a servir para optimizar nuestras funciones, automatizar nuestras tareas y mejorar todos nuestros procedimientos, ya sea en nuestra empresa, en nuestras oficinas, en nuestro trabajo, incluso en casa, y también en el caso de los que estudian o aún están estudiando algún nivel, les va a servir mucho para sus tareas. Lo que vamos a ver en esta unidad, que sería el módulo 1 y nuestra primera clase, vamos a ver todos los que son los antecedentes de las computadoras, los tipos de equipos de cómputo, la estructura de una computadora, dispositivos periféricos y puertos y terminología informática y todo lo relacionado al sistema operativo. En esta unidad yo creo que vamos a conocer todo lo correspondiente a la historia de las computadoras, porque por muy simple que veamos en una tienda un equipo de cómputo, pues internamente tiene muchos componentes electrónicos, los cuales funcionan en conjunto y hacen que podamos nosotros trabajar de una manera más fácil. Por eso en esta unidad vamos a ver todo eso relacionado a los componentes, para que entendamos un poco el funcionamiento de una computadora y cómo fue evolucionando a lo largo de la historia. Bueno, como primer punto, aquí podemos observar unos de los primeros modelos de las computadoras. Fueron las primeras computadoras fabricadas por la empresa IBM. Se dan cuenta, se ven un poco rústicas, apenas eran en blanco y negro y eran funciones muy limitadas. Los tipos de computadoras. Las computadoras, de acuerdo a sus características, funcionalidades y a su época, se clasifican en 4 tipos, que son supercomputadoras, macrocomputadoras, minicomputadoras y microcomputadoras, o PCs, que significa personal computers en inglés, o computadoras personales en español. Ahorita vamos a ver las características de cada una de ellas. Las supercomputadoras es el tipo de computadoras más potente y más rápido que ha existido.
Estas máquinas están diseñadas para procesar enormes cantidades de información en un poco tiempo y son dedicadas a una tarea específica. Las supercomputadoras son las más caras y sus precios alcanzan hasta los 30 millones de dólares. Cuentan con un control de temperatura especial debido a que son muy grandes, muy espaciosas y contienen muchos componentes, y sobre todo porque están trabajando 24 horas del día todo el año, pues por obvias razones alcanzan altas temperaturas también debido a los procesos, y que está trabajando todo el día muchos procesos, llega a calentarse demasiado. Entonces por esas razones cuentan con un control de temperatura, el cual cuando llegan horas que ya no necesita usar todos los procesos, por ejemplo en horas de la noche o de la madrugada, aunque no se apagan, bajan un poquito su actividad, esto con el fin de controlar un poco su temperatura y enfriarse un poco. Las tareas que realizan o para las cuales están diseñadas es para la búsqueda y estudios de energías y armas nucleares, búsqueda de yacimientos petrolíferos y base de datos de sísmicos, estudio y predicción de tornados y todo lo que tiene que ver con el clima en gran parte del mundo, y elaboración de proyectos y creación de aviones, simuladores de vuelo y todo lo que tiene que ver con la industria militar y aeronáutica. Por eso es que las computadoras son muy caras, porque también son muy útiles, y además de esto las supercomputadoras tienen esa cualidad que pueden realizar demasiadas operaciones y una gran cantidad de información. Las macrocomputadoras, o también conocidas como mainframe, son grandes, son rápidas y caras, y tienen sistemas que son capaces de controlar cientos de usuarios simultáneamente, así como cientos de dispositivos de entrada y de salida. Un ejemplo de un mainframe sería, por ejemplo, en oficinas gubernamentales, tienen este tipo de computadoras donde se maneja toda la información. Vamos a poner un ejemplo, en el gobierno, por ejemplo, ahí manejan toda la información correspondiente, por ejemplo, del SAT, de seguridad pública, de educación, de salud. En esos mainframe o macrocomputadoras se puede albergar toda esa información, y además de que puede conectar a muchas computadoras en toda la república. Todos estos dispositivos pueden ser manejados y controlados con información desde estos dispositivos. Hace muchas décadas, o cuando inició las primeras computadoras, la primera tecnología avanzada como se le conocía, estos mainframe ocupaban cuartos completos o incluso llegaban a ocupar pisos enteros de los edificios. Generalmente los materiales con los que se construían en esa época pues no se conocían como ahorita el aluminio y los paneles de aleaciones, sino que usaban madera, eran paneles de madera. ¿Qué desventajas tenían estos paneles de madera? Que ya ven que la madera pues es un combustible y es caliente, entonces generalmente después de mucho trabajo estas computadoras se dañaban todos los componentes o una parte de los componentes debido al calor excesivo que podía guardar la madera. También por su tamaño eran muy difíciles de mover y de darle mantenimiento. Para poder darle mantenimiento, cambiar una pieza o reemplazar una refacción, tenían que desinstalar todo prácticamente y detener días o hasta semanas estos equipos. Además de eso, que tenían que esperar a que el fabricante enviara de alguna otra parte del mundo o de otro país, enviaban los técnicos. Esto significaba pues gasto también para la persona que deseaba reparar estos equipos. Además de eso, que muchas veces las piezas o cuando se dañaba un sector de ellas habría que cambiarlo, y pues prácticamente había que cambiar. Las reparaciones en muchas ocasiones eran hasta casi costaban más de la mitad de lo que costaba el equipo.
¿Qué otra característica tenían las macrocomputadoras? También debido a su gran tamaño, pues necesitábamos para instalarlas un buen espacio. De igual manera se necesitaba un generador especial o específico de energía solamente para abastecer a estos equipos. Estos mainframe tenían un costo que aparentemente ya era un poco más económico, que iba desde los $350,000 hasta varios millones de dólares. Eran más poderosas que las supercomputadoras y soportaban más procesos y la utilización de programas simultáneamente. Esto era parecido como tipo archiveros o libreros. Se ocultaban todos estos paneles y los cables en ellos mismos, eran una especie como de refrigeradores o archiveros, y tenían que estar monitoreados su temperatura debido también a que tenían muchos circuitos, muchos cables y todos estaban conectados al mismo tiempo funcionando. En algunos casos se les instalaba sistemas de ventilación o en algunos casos una especie de ventiladores que los mantenían prácticamente frescos a la hora de trabajar. Ya un poco más actual a nuestra época y que todavía la gran mayoría, sobre todo de los bancos, empresas grandes, cadenas comerciales, supermercados, etcétera, todavía cuentan con las mini computadoras, que las mini computadoras pueden llevar una gran cantidad de procesos y son capaces de soportar de 10 hasta 200 usuarios simultáneamente. Se usan para almacenar base de datos e incluso también se usan para los servidores de internet, para contener toda la información que nosotros encontramos en la red. En la industria automotriz también se puede utilizar en cualquier fábrica, debido a que con esto controlan las máquinas y controlan los procesos e incluso enlazan todas las computadoras de esa organización para que haya intercambio de información o intercambio de procesos. Esta versión es un poco más pequeña, llega a ser más o menos como un refrigerador o un poquito más pequeño que un refrigerador, va dependiendo de la cantidad de paneles que posea. Está orientada para tareas más específicas y no necesita que cuente con más periféricos. Los periféricos son todos aquellos dispositivos que se conectan como accesorios adicionales, por ejemplo, bocinas, ventiladores, micrófonos, USBs, memorias, discos duros o teclados o mouse. Estos no necesitaban de todos estos accesorios. Obviamente estos ya son un poco más económicos y sobre todo más potentes, más veloces. Como son un poquito más modernos, tienen mayores capacidades que los anteriores y ocupan menos espacio. Sus precios estamos hablando aproximadamente, si los convertimos a pesos mexicanos, uno muy sencillo puede costar entre 80 y 120 mil pesos. Y podemos encontrar otros que superan los 300, los 500, 600 mil pesos. Vamos a poner lo que en comparación a los otros equipos, pues relativamente son más económicos. Las microcomputadoras, por último, esta categoría, las microcomputadoras o computadoras personales, son las primeras que cuentan con un microprocesador. Ya obviamente son las que conocemos ahora en estos tiempos, que son más pequeñas. Ya todo lo que contenían todos esos paneles grandes o los mainframe ya puede ser contenido en pequeños microchips o microcircuitos en un solo equipo pequeño. Las PCs o computadoras personales son pues relativamente baratas. Aquí en esta categoría vamos a encontrar una amplia gama tanto de modelos, estilos y precios. Va dependiendo también para lo cual se vaya a enfocar o para qué necesitamos usarlas.
Actualmente pues son muy comunes debido también a su precio ya un poco más accesible. Podemos encontrarla en escuelas, en hogares, en oficinas. Creo que muchas personas ya por lo menos una computadora, aunque sea viejita, pero tenemos en casa. Como les decía, esta categoría de computadoras se subdivide en una gran variedad de equipos y modelos que van desde los equipos de escritorio, que son los que conocemos de 3 piezas, que traían el CPU, el CPU, perdón, la pantalla y el teclado con el mouse, hasta las laptops, las notebooks, las todo en uno. Incluso también en esta categoría podríamos incluir las tabletas. Las computadoras personales, como las de escritorio, se separan por una mini torre, a diferencia como la que vemos aquí abajo, el lado derecho. Esa sería una todo en uno. Creo que ya las han visto, son muy comunes ahorita. Solamente viene la pantalla y un teclado, y por dentro o internamente en la pantalla viene incluido lo que es nuestro disco duro y todos los demás dispositivos que van a darle vida a nuestra computadora. En el caso de las computadoras portátiles, pues podemos encontrar la categoría de laptops y las notebooks. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Muchas veces, pensamos que cualquiera de las computadoras que son plegables, pues son laptops, las clasificamos como laptops o computadoras portátiles. Pero hay una pequeña diferencia entre lo que son las laptops y las notebooks. Las laptops generalmente tienen una pantalla superior a las 17 pulgadas. Es la primera característica. En el caso de las laptops, tiene una gran variedad de puertos periféricos. Llega a tener hasta 3 o 4 puertos de USB. Tiene también el puerto RGB, que más adelante vamos a ver cuáles son esos puertos, que son para conectar proyectores, para conectar impresoras. En algunos casos, en las más modernas, también tienen cable para HD o alta definición. Tienen un cable parecido al del teléfono, que es para conectar el cable de red para el internet. Y la gran mayoría posee una unidad de CD-ROM o para insertar discos compactos. Generalmente el teclado es un poco más amplio, cuenta con un teclado numérico y con un teclado alfanumérico la gran mayoría. Y como les decía, el tamaño es un poquito más grande de las 17 pulgadas. En el caso de las notebook, estas son un poquito más pequeñas y un poco más limitadas. Por ejemplo, el nombre notebook viene de hecho porque son del tamaño de una libreta o de una notebook. Pueden ser de 13 pulgadas hasta 15. En el caso de estas notebooks les decía que es un poco más limitada porque ya no cuentan con unidades de CD y de DVD. Sus puertos USB puede traer a veces uno o a veces nada más 2 puertos USB. En el caso de las conexiones para impresora y para proyector, también ya están eliminadas y son un poquito más pequeñas, más delgadas, más portables. Cada día que van sacando nuevas generaciones, obviamente vienen siendo un poco más veloces, más duraderas en el caso de las baterías y más potentes, con más procesos. Cuando vayamos a elegir una computadora, siempre tenemos que tener en cuenta, lo primero es saber para qué necesitamos la computadora, porque vamos a encontrar en el mercado una gran gama tanto de precios como de capacidades. Hay computadoras muy sencillas y nosotros únicamente la vamos a usar para entretenimiento o para tener información muy sencilla o realizar procesos muy sencillos. Podemos comprar una computadora económica.
En el caso de las personas que se dedican al diseño gráfico, al periodismo, que se dedican también a lo que es la arquitectura, pues bien pueden adquirir una computadora gamer, que son en este momento las más potentes y con más capacidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Las computadoras todo en uno, como les digo, son las que vienen en una sola pieza. No son plegables como las laptops, sino son prácticamente de escritorios. Generalmente esta generación de computadoras son muy compactas y pueden ser trasladadas fácilmente de un lugar a otro y en un vehículo o en una mochila, en su caso de las portátiles. Usan una menor cantidad de energía e incluso pueden tener baterías recargables de larga duración, son más ligeras, son más compactas y tienen un mayor poder de procesamiento y de almacenamiento, y cada día, aproximadamente cada 2 o 3 meses, se están actualizando y agregándosele nuevas características a los nuevos modelos que van saliendo cada día. Bueno, ya una vez que hablamos un poquito de cómo fue evolucionando las computadoras, vamos a ver cómo se compone internamente una computadora. ¿Por qué es importante saber esto? Porque al nosotros conocer cómo funciona internamente una computadora, si en un futuro sucede un fallo o tenemos algún detalle del mal funcionamiento de nuestra computadora, hay cosas sencillas que nosotros mismos podemos corregir. Inclusive en esta parte vamos a ver un poquito cómo podemos darle mantenimiento. Es fundamental que aprendamos a darle un mantenimiento correcto y preventivo a nuestro equipo de cómputo, porque aunque son equipos de buena calidad, y aunque sean equipos que se tengan un buen trato, los tengamos en un solo lugar, en buenas condiciones, generalmente la condición de vida de una computadora puede variar dependiendo de su uso y dependiendo de su cuidado. Aún así, el tiempo de vida aproximado, de vida útil de una computadora, viene siendo de 3 hasta máximo 5 años. Ojo, esto no quiere decir que al llegar a este tiempo un equipo de cómputo automáticamente va a dejar de funcionar o se va a romper o se va a descomponer. No, lo que pasa que conforme va evolucionando la tecnología y va cambiando todo lo que es los programas y van cambiando las capacidades, las calidades, las resoluciones, pues obviamente nuestro equipo de cómputo, por muy bien cuidado que lo tengamos, pues va a ir quedando obsoleto, hasta que va a llegar un momento en que pues ya no nos va a ser tan útil como lo era al principio. Es como en los celulares, conforme va avanzando la tecnología, van sacando nuevas aplicaciones, nuevas actualizaciones, nuevas resoluciones, nuevas características, pues ya un celular también llega un momento en que ya llega a ser obsoleto, ya no se puede actualizar, ya no puedes descargar ciertas aplicaciones porque ya no son soportadas por nuestro equipo. Pues lo mismo sucede con las computadoras. ¿Cómo vamos a lograr tener el mejor rendimiento o el rendimiento más óptimo de nuestro equipo? Pues manteniendo limpio y protegido nuestra computadora. Por eso es importante que conozcamos un poco cómo se compone internamente un equipo. Lo primero que tenemos que saber es qué significa hardware. Creo que muchas personas en algún momento han escuchado este término, el término hardware. Bueno, el término hardware se refiere a los medios físicos, es todo lo material, todo lo que nosotros podemos tocar, todo lo palpable, es el equipamiento material de una computadora. Todo esto, lo físico, nos va a permitir que nuestra computadora funcione y lleve a cabo procesos e instrucciones para poder hacer funcionar nuestro equipo de cómputo.
¿Qué sería un ejemplo del hardware? Bueno, como les dije que es todo lo físico, incluye lo que es monitor, lo que es el CPU, lo que es el mouse, el teclado, las tarjetas de memoria, las unidades de CD, las tarjetas gráficas, vamos a hablar de la RAM, todo lo que son componentes internos, cables, ventiladores, sistema de enfriamiento, discos duros, todo lo que nosotros podemos ver y tocar, eso es el hardware, simple y sencillamente. Otra cosa que debemos de saber y que no debemos confundir es lo que es el CPU. Muchas veces confundimos CPU con disco duro y ahí es cuando podemos tener un problema o también nos puede afectar económicamente, porque muchas veces llevamos nuestra computadora a mantenimiento o a reparar y de repente puede ser que el técnico nos diga que nuestro disco duro pues ya está fallando o ya está prácticamente se terminó su tiempo de vida útil y tenemos que sustituirlo. Cuando nosotros escuchamos esto, pues muchas veces nos asustamos porque pensamos que nuestra computadora ya no sirve. Nosotros relacionamos o confundimos lo que es CPU con el disco duro y esto es incorrecto. El CPU es el gabinete, es el armazón o la carcasa, como mejor le quieran decir o como le entiendan ustedes. Es todo lo que va a contener, es como lo vemos en esta imagen, es esta carcasa o este esqueleto o embalaje donde vienen todos los componentes internos. Por eso les digo que es importante que sepamos diferenciar entre uno y otro. El disco duro es la pequeña pieza o la pequeña dispositivo de memoria donde va a contener toda la información de nuestro tanto personal como de nuestro sistema operativo. Ahorita lo vamos a ver, pero aquí importante es que no confundan con el CPU. El CPU es el gabinete y muchas veces, como les comentaba, la gente se asusta y lo que hacen, mejor tiran esa computadora y se compran otra porque pues creen que ya se dañó todo eso y realmente no. Todas estas piezas, todas estas refacciones pueden ser sustituidas siempre y cuando el daño no sea muy severo. Entonces estamos hablando que el CPU es todos los componentes internos que controlan el flujo de la información y posee todos los componentes con los cuales se va a procesar las instrucciones, y esto va a hacer que los programas estén en uso y nuestro sistema operativo funcione. Aquí adentro se va a contener todo eso. Sus componentes, pues está lo primero, que es la unidad de control, que coordina las acciones que se llevan a cabo en el CPU, como descifrar e interpretar información desde un componente a otro, entre otras tareas. Y luego de ahí sigue la unidad aritmética y lógica, que realiza todas las operaciones matemáticas y aritméticas, las ordena de mayor a mayor y esto los convierte a instrucciones que van a ser llevadas por medio de la tarjeta madre a todos los componentes que están conectados en el equipo. Cada uno va a recibir una orden para que funcione de manera correcta. Esto se refiere. De ahí viene la memoria RAM o la Random Access Memory. Aquí también hay que tener un poco de cuidado porque mucha gente también confunde la memoria RAM con el disco duro. Pues al tener el nombre memoria, creemos que aquí en esta memoria RAM es donde se guarda la información de nuestro equipo, y no es así. Esta pequeña tarjetita que vemos aquí en la imagen es la memoria RAM. Aquí en esta memoria se almacena de manera temporal la información de los procesos. Esto con la finalidad que nuestro equipo funcione de una manera más ágil y veloz. Estos procesos se van a quedar guardados un pequeño o un lapso de tiempo corto, para que al momento que nosotros abramos algún programa o que ya tenemos previamente cargado aquí, lo va a hacer de manera más veloz, no va a tardar tanto en cargarlo. Esta memoria tiene la característica que puede
ser, vamos a ponerlo, reutilizable. Si yo abro, por ejemplo, 8 o 10 programas en mi computadora y yo tengo un lector de memoria RAM en la pantalla, como una gráfica, vamos a observar que el rendimiento de la memoria RAM sube y se puede saturar a toda su capacidad. Puede trabajar entre el 80, 90 o 98% de la memoria RAM. ¿Qué va a pasar si este porcentaje sube hasta esos niveles? Pues simplemente nuestra computadora se va a saturar de información, la memoria RAM se satura de procesos y de información, y esto se traduce a que el equipo se bloquee, se alente o se quede congelado y no responda, lo cual tenemos que a veces apagar por medio del botón directamente o activar algunas herramientas para poder liberar un poco la memoria RAM. Si yo únicamente estoy trabajando con un solo programa, pues vamos a observar que la memoria RAM se reduce hasta un 34-38%, es lo mínimo a lo que trabaja una memoria RAM de su capacidad. De ahí puede subir hasta el 50-58%, dependiendo, como les decía, lo que tengamos abierto. Si yo estoy trabajando exclusivamente con una sola aplicación, pues voy a notar que mi computadora trabaja de manera ágil y todos los procesos y herramientas los puedo utilizar un poco más fácil. Esto es porque la memoria RAM está trabajando pues prácticamente en su bajo nivel. Entonces, ¿cómo vamos a liberar la memoria en caso de que nuestra computadora esté lenta? Únicamente cerrando la mayor cantidad de aplicaciones, o si ya no estoy ocupando algo de lo que tengo abierto, lo puedo guardar y cerrar, y de esta manera la computadora, la memoria RAM, disminuye su capacidad y trabaja de manera más fluida. Al apagarse la computadora, todo lo que había en la memoria RAM pues se reinicia o se borra en la siguiente vez que la encendamos. ¿Qué hace trabajar la memoria RAM, o qué va a hacer que mi memoria RAM trabaje? Los antivirus que están funcionando en segundo plano, puede ser algún programa de actualización automática que yo tenga instalado, o que sea de algún programa. Todas esas aplicaciones que funcionan en segundo plano me van a estar consumiendo desde que yo prendo mi computadora la memoria RAM. Hay dos tipos de memoria RAM, que son la estática y la dinámica. También existen dentro de las memorias RAM varios modelos. Cuando nosotros vayamos a sustituir nuestra memoria RAM, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de comprar una o de elegir una nueva. ¿Por qué? Porque vienen en diferentes configuraciones. Viene desde la DDR2 hasta la DDR4. Estos son nombres de los modelos, que van variando tanto su ancho como el largo de tamaño, o también las muescas. Las muescas son estos pequeños agujeritos que se encuentran en los pines. Los pines son la parte dorada que podemos ver aquí como una especie de dientitos. Esos son los pines, es donde se va a conectar y lo que va a hacer que trabaje en el socket. Entonces tenemos que observar, porque en cada modelo de memoria RAM viene diferente estos pines, tanto la forma como la distribución en la tarjeta de ellos y las muescas. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado a la hora de ver el modelo de nuestra RAM, podemos comprar una equivocada y pues no nos va a servir. Las memorias RAM, las más antiguas venían de 256 megabytes, que prácticamente es nada, y en la época como de los 2000 más o menos, venían de 1 giga y de 2 gigas de memoria RAM.
En la actualidad podemos encontrar memorias RAM hasta de 32 gigas en el caso de las computadoras gamer. Las más comunes son entre 4 y 8. Son las que traen las computadoras que vamos a encontrar en los centros comerciales o en las tiendas de computación. Generalmente son un poco más comunes que las compren la gente para las oficinas. Ya en el caso de memorias de 16 a 32 gigas de RAM, pues son un poquito más caras y también ya son más especializadas, como les comentaba, ya las usan más en talleres de diseño, talleres de arquitectura, los que se dedican a medios de comunicación, los que van a realizar tareas un poco más complicadas. Es que necesitan estos recursos. El microprocesador. Este microprocesador viene siendo como el cerebro de nuestra computadora. Aquí en el microprocesador es la pieza más importante, considero yo, de un equipo de cómputo, ya que sin él la computadora simplemente no funcionaría. ¿Por qué? Porque aquí es donde se llevan a cabo todas las instrucciones y procesos, los cuales son enviados a todos los componentes del equipo, esas instrucciones para que realicen su trabajo, y de manera conjunta todos estos componentes pueden ya dar paso al inicio del sistema operativo y ya del trabajo común, lo que nosotros vemos como tareas sencillas: abrir música, ver un video, abrir una página de internet, cosas que vemos nosotros muy sencillas. Aquí en este microprocesador se dan millones de instrucciones por segundo para que nosotros podamos realizar esas tareas. El microprocesador es una pequeña pastilla de silicio que va colocada sobre la tarjeta madre. El tamaño aproximado de esta pequeña pastilla más o menos mide como 3 centímetros, o sea 3x3. Es una pequeña, más pequeña que una cajita de cerillos, para ser exactos. Aquí, como les decía, va a interpretar todas las instrucciones de un programa informático y va a realizar todas las operaciones aritméticas con las cuales van a trabajar tanto los programas como todos los componentes. Como les decía, este es el cerebro, este es el que procesa todo lo que hace la computadora, y todas las acciones que ejecuta se hacen por medio del microprocesador. Se encarga de leer las instrucciones que le da la memoria RAM. La memoria RAM le envía esas instrucciones, los procesa con ecuaciones y las reenvía a los componentes para realizar las operaciones. Aquí en esta imagen de abajo podemos ver, no sé si alcanzan a ver mi puntero, déjenme ver si puedo señalarlo. Aquí en esta parte, si se dan cuenta, tiene miles de pines. Estos pines son como pequeñas agujitas que van a ir conectadas y ensambladas en el socket. Por eso es importante, de preferencia no tocar esta pieza, no removerla, porque es muy delicada. De hecho, esta pieza arriba, generalmente, como es la que más trabaja, es de las piezas que más trabaja en una computadora, y por su material tiende a calentarse a más de 100 grados. Quiere decir que cuando nosotros prendemos nuestra computadora, desde ese momento empieza a trabajar hasta que nosotros la apagamos. Entonces, debido a la cantidad y millones de procesos que realiza, pues obviamente se calienta demasiado y alcanza temperaturas de más de 100 grados. Por esas razones, en la parte de arriba siempre se le pone una pasta de silicio, la cual la va a permitir que esta tarjeta se encuentre fresca. Y todavía encima, generalmente siempre lo vamos a encontrar así, encima de esta tarjeta se le coloca un pequeño ventilador que igual va a estar funcionando y conectada a ella todo el tiempo. En el caso de las laptops, el sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento consiste en una serie de tubos de cobre parecida a los climas, los cuales van a estar trabajando con agua y condensación para poder enfriar esta pastillita.
Entonces es importante por esas razones que si no es necesario no toquemos o no quitemos esta pieza. Es principal. Además que al momento de regresarla a su lugar, si nosotros lo colocamos de una manera incorrecta, podemos dañar estos pines y pues obviamente nuestra tarjeta va a dejar de funcionar. Aquí también estos pequeños cuadritos que observamos aquí es donde se va a contener donde se van a realizar esas operaciones. Se llaman núcleos. Entre mayor cantidad de núcleos tenga, obviamente más rápida y más veloz va a ser nuestra computadora. No sé si han escuchado, supongo, cuando dicen que es de doble núcleo. Quiere decir, este cuadrito, en lugar de tener uno, contiene dos. Esos son sus dos núcleos y obviamente trabaja más rápido. En el caso de hasta ahorita el más avanzado que tenemos es el Core i7. Es el microprocesador más potente y veloz y el que se usa en computadoras gamers, en computadoras para videojuegos o para gran cantidad de procesos. Luego viene lo que es la tarjeta madre, o también conocida como placa madre o motherboard. Esta placa es todo el circuito impreso en el cual se conectan todos los componentes que conforman nuestro equipo de cómputo. Yo más o menos lo relaciono con los seres humanos, pues vendría siendo como considero el sistema nervioso de la computadora. ¿Por qué? Porque aquí va a ir conectado todas las terminales y todos los circuitos con los cuales va a trabajar nuestro equipo de cómputo. Prácticamente esta es la segunda pieza más importante de nuestro equipo de cómputo. Si se llegara a dañar nuestra tarjeta madre, pues prácticamente tendríamos que comprar otro equipo, porque pues al dañarse esta tarjeta todo fallaría, ya que esta placa impresa contiene toda la información y todos los circuitos, todos los sockets. Aquí, como en este caso alcanzamos a ver, todos estos son los sockets donde se va a conectar los dispositivos con los cuales va a trabajar. Aquí en estas ranuras van a ir conectadas las memorias RAM. Aquí debajo de esto es lo que les comentaba hace rato, que es el sistema de enfriamiento del microprocesador. Este es una especie de ventilador que viene aquí. Si nosotros lo retiramos, debajo de esto vamos a encontrar lo que es el microprocesador. Y aquí vamos a encontrar los puertos. Podría ser el puerto de internet, los puertos USB, el puerto para impresora o para la pantalla. Y pues prácticamente aquí vamos a encontrar todos los componentes necesarios para que nuestro equipo trabaje. De igual manera, en esta placa vamos a encontrar lo que es la BIOS, que es un circuito de configuración inicial. Aquí contiene toda la información de la tarjeta y todas las características de nuestros componentes. Si nosotros entramos desde nuestro sistema a la BIOS, vamos a poder encontrar toda la información que necesitamos acerca de cada uno de los componentes de esta tarjeta, y nos va a mencionar si están funcionando bien o si presentan algún fallo. Esta pequeña pilita que vemos aquí es una pila parecida a la de un reloj. Esta pequeña pilita nos sirve para darle vida a nuestra computadora. Les va a dar como la chispa inicial, la chispa de ignición. Si esa pila se acaba, aunque nosotros pulsemos muchas veces el botón de inicio, simplemente no le va a dar el inicio a la computadora, porque esto es lo que le da vida al botón de encendido. Por eso siempre hay que estar pendientes de los avisos que nos tira la pantalla al iniciar la computadora. Muchas veces nos advierte que esta pila se está terminando y hay que estar pendientes.
Luego vamos aquí a lo que es el disco duro. Aquí en el disco duro es una pieza que funciona por medio de platos mecánicos y magnéticos. Aquí en el disco duro se encuentra toda la información, tanto de nuestros archivos personales como todo lo correspondiente al software. El software es todos los programas y el sistema operativo. Aquí se va a guardar toda esa información y se va a grabar de manera magnética. Este disco duro suele tener platos. En estos platos van a ser grabados toda la información y los datos. Estos serían los platos. Y un cabezal de lectura. Esto funciona parecido a un tocacintas, como era el antiguo tocacintas, que gira el plato y por medio de un lector va a ir, después de que alcanza ciertas revoluciones o cierta velocidad de giro, va a comenzar a leer la información. Por eso es que la computadora se tarda a veces unos segundos en iniciar o en arrancar el sistema, porque cuando alcanza la velocidad adecuada es cuando empieza a leer ya la información. Por medio de este motorcito empieza a girar y empieza a hacer todo su trabajo. También hay que tener mucho cuidado con el disco duro, ya que es muy delicado debido a las piezas móviles que tiene. Sobre todo vamos a tratar de que un equipo no lo transportemos prendido. Si es una laptop, vamos a tratar de apagarla si nosotros nos vamos a trasladar a otro sitio. ¿Por qué? Porque el movimiento o un golpe puede hacer que estos platos se desajusten o puede hacer que se rayen y puede causar un fallo. Incluso se pueden soltar pequeñas piezas móviles y pues ya no va a servir. Al dañarse nuestro disco duro, depende del tipo de daño que tenga. Si es muy severo y muy grave, prácticamente ya no va a iniciar, ya Windows no va a iniciar y podemos perder toda la información que tengamos. En el caso de que sea únicamente un daño del sistema, o sea, un daño lógico, un daño, vamos a ponerlo virtual, nosotros podemos extraer el disco duro y conectarlo de manera externa a otro equipo y podemos extraer la información. Se puede salvar la información solamente si es un daño de este tipo. Si es un daño físico, como les decía, depende de la gravedad, puede ser salvada o no la información. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que un disco duro se está dañando? Porque vamos a escuchar un pequeño zumbidito o vamos a escuchar un sonido anormal, como un chasqueo más o menos, y se va a escuchar continuo. Esto quiere decir que nuestro disco duro pues ya está fallando. Incluso muchas veces cuando marca errores al iniciar la computadora y vemos que hace esos ruidos extraños, puede ser que se esté ya dando las últimas, y aquí lo aconsejable sería rescatar toda la información, porque muy probablemente en los próximos inicios de nuestra computadora puede ser que ya no funcione y ya no entre al sistema y logremos perder todo. Hay que tener, como les dije, cuidado con el disco duro en su manejo, ya que es delicado. Con un golpe, con una caída, puede desajustarse, puede romperse y nos va a causar pues un problema. En la actualidad el disco duro ya se encuentra un poco más económico. Vamos a encontrar dos tamaños. Hay un tamaño aproximado como, vamos a ponerle, mide aproximadamente entre 18 de largo por 10 o 12 de ancho, y de grosor tiene como unos 2 o 3 centímetros. Es un poco grandecito el disco duro. En el caso de las laptops, sí viene siendo un poco más planito y viene siendo como de unos 5 centímetros, 7 centímetros, como por 10. Es un poco más pequeño y compacto debido al tamaño de la laptop.
La tarjeta gráfica o tarjeta de video, esta se encarga de convertir los datos o todos, ya ven que les había comentado que la computadora tiene un lenguaje que se llama lenguaje binario. La computadora únicamente sabe descifrar y leer lo que es el 1 y el 0 y va haciendo combinaciones que son los famosos códigos binarios, los cuales ella interpreta como instrucciones y como procesos. Si nosotros pudiéramos ver cómo se comunica la computadora, si pudiéramos ver cómo hace todos los procesos la computadora, veríamos algo más o menos como en la película de Matrix. Yo creo que muchos han visto esa película de Matrix, que aparecían como una pantalla, bueno, toda la pantalla llena de numeritos que iban y venían. Más o menos así es como trabaja una computadora. Ella solamente entiende así. Una computadora no sabe lo que nosotros estamos escribiendo, si nosotros tecleamos la letra A, la letra F, si tecleamos el número 5. La computadora no entiende eso. Ella solamente ve esos números y los convierte en ecuaciones y a su vez en instrucciones. Entonces prácticamente la tarjeta de video, la tarjeta gráfica, viene siendo como un traductor entre la computadora y nosotros. Esta tarjeta va a convertir toda la información que procesa la computadora, la va a convertir a lo que nosotros podemos ver en pantalla. Esta presentación que estamos viendo aquí en pantalla seguramente es posible mediante la tarjeta de video. Incluso los movimientos que yo puedo hacer del mouse de derecha a izquierda, arriba, abajo, ponerme en cualquier punto de la pantalla, también es posible mediante la tarjeta de video. Esta me permite visualizar estos movimientos. Entonces viene siendo el traductor entre la computadora y yo, para que podamos realizar las actividades sencillas o de nuestro trabajo que diariamente realizamos. También este dispositivo cuenta con su propio sistema de enfriamiento, su propio sistema de ventilación, como lo podemos observar aquí, ya que desde el primer momento, igual que encendemos la computadora hasta que la apagamos, va a estar trabajando. Igual alcanza temperaturas de más de 100 grados y también hace que la imagen en el monitor nos aparezca. ¿Cómo vamos a saber si esta tarjeta está fallando? De repente, cuando no podemos ver imagen en nuestra pantalla, o prendemos nuestra computadora y la computadora no da imagen, o de repente se va o viene, quiere decir que la tarjeta de video o tarjeta gráfica se encuentra fallando y pues tenemos que sustituirla por una nueva, o podemos conseguir una. Luego vamos lo que son los dispositivos periféricos. Yo les había comentado lo que son los periféricos. Es todo lo que nosotros podemos conectar a nuestro equipo, todos los medios físicos que nosotros podemos agregarle tanto a nuestra laptop como a nuestra computadora de escritorio. Se dividen en dos. En estos tiempos ya son 3 categorías. Los primeros son los dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada son todos aquellos que nos van a permitir ingresar información de nosotros hacia nuestro equipo de cómputo. ¿Cuáles serían? Es muy sencillo. Un micrófono nos permite, por medio de nuestra voz, introducir datos. Hay algunas aplicaciones de dictado en el cual yo por medio del micrófono voy dictando y el programa va escribiendo. La webcam también es un dispositivo de entrada porque me permite ingresar una imagen de la cámara y la puedo ver en la computadora, en la pantalla. El mouse también es un dispositivo de entrada porque nos permite con los movimientos
enviar información hacia el equipo y hacer como la representación de mi mano dentro de la computadora. El escáner también es un dispositivo de entrada, ya que me permite digitalizar un documento e ingresarlo a mi computadora. De igual manera el teclado también es un dispositivo de entrada, porque por medio de obviamente de las teclas vamos a ir tipeando y va a ir apareciendo toda esa información que yo voy a manipular en el teclado, se me va a reflejar en mi computadora dentro del sistema. Luego vienen los dispositivos de salida. Los dispositivos de salida son todos aquellos que la computadora va a enviar de información hacia mi persona. En el caso de los monitores y los proyectores, esta información que sale de mi equipo yo la puedo proyectar hacia afuera para que yo la pueda ver. También en el caso de los auriculares, cuando escuchamos música o vemos este tutorial, por ejemplo, es información que la computadora me está enviando hacia mis oídos por medio de los auriculares. Las impresoras también son de salida, porque me permite el objeto o documento que yo tengo en mi pantalla, yo lo puedo convertir de manera física por medio de una impresora. Me envía ese documento para que yo lo pueda tener en mis manos. Y las bocinas o los altavoces también son de salida, porque me permiten recrear la música o el sonido directamente de mi computadora hacia mi persona. Yo lo puedo percibir de manera externa. Adicional a esta hay una tercera categoría que se llaman dispositivos mixtos, o sea, de entrada y de salida. ¿Qué podría ser un dispositivo mixto? Las tarjetas de memoria o los memories, como se les conoce. Las memorias USB son dispositivos mixtos. ¿Por qué? Porque me permiten tanto meter información como también extraerla. De igual manera los discos duros externos o los discos de estado sólido o las memorias externas son dispositivos mixtos. Aquí también es importante que conozcamos la terminología informática. Esto con el fin de hacer uso correcto de los componentes, y también a manera de no confundirnos y de que en un futuro no cometamos un error. El software, contrario al hardware, el software es todo lo que no vemos, todo lo intangible, lo que no podemos, podemos verlo, pero no podemos tocarlo físicamente, o físicamente no existe, no es como el teclado o el mouse, que son medio físicos. Yo los puedo ver y los puedo tocar. En el caso del software no. Entonces el software se refiere al programa o el conjunto de programas, datos y procedimientos que me permiten a mí realizar tareas en el sistema operativo o en mi computadora. Todos los programas, el navegador de internet, el Office, el Word, el PowerPoint, el Messenger, todo lo que nosotros tenemos en nuestra computadora, todos los programas que nosotros instalamos para cualquier tarea que vayamos a realizar, todo esto es el software. ¿Se dan cuenta? Este software aquí, donde yo estoy presentando, que es el PowerPoint, es un software. Yo lo puedo ver en la pantalla, obviamente, pero no puedo tocarlo, no puedo saber cómo es físicamente el PowerPoint en mis manos, no sé cómo es. Pues es todo lo intangible. Se pueden distinguir varios tipos de software de acuerdo a su uso o su función, y se clasifican en software de sistema, software de programación, software de aplicación, software malicioso o malintencionado, y software libre y software de propietario. Ahorita vamos a ver las diferencias de cada una de ellas. El software del sistema es aquel que es responsable de todas las instrucciones y ejecución de las aplicaciones para que nuestro sistema operativo funcione de manera correcta.
Aquí en el software del sistema vamos a incluir los controladores y las herramientas del mismo sistema. ¿Qué son los controladores? Los controladores son aquellos programas que funcionan específicamente sobre cualquier dispositivo. Ejemplo, un controlador podría ser el del mouse. El controlador del mouse únicamente va a funcionar nada más con el mouse. Le va a dar la información al mouse para poder trabajar, para poder moverse. En el caso del teclado lo mismo. El controlador del teclado únicamente va a tener información del teclado y de todas las funciones del teclado. Un controlador, como es específico de ciertos componentes, por ejemplo, yo no puedo con el software del teclado controlar o tener información del software del mouse. Entonces cada controlador funciona para cada dispositivo. En el caso de del puerto USB, en el puerto del monitor, de las impresoras, del escáner, cada uno tiene su propio controlador. Esos son los controladores. Luego viene el software de programación. Son todos aquellos programas, aplicaciones o herramientas que permiten crear nuevos programas o nuevos software. Estos serían los programas de diseño de software, o valga la redundancia, programas para crear programas. Eso es simplemente el software de programación. Aquí yo voy a crear instrucciones y voy a crear entornos para desarrollar nuevas aplicaciones, como las aplicaciones que podemos encontrar en los celulares fueron creadas con software de programación. Luego viene el software de aplicación. El software de aplicación son programas diseñados para facilitar tareas específicas. Ojo, estos programas de aplicación generalmente solo sirven para lo que fueron creados. Ejemplo, la calculadora que viene en todos los dispositivos. Únicamente la calculadora me va a servir para realizar operaciones matemáticas. En la calculadora no voy a poder crear un programa, no voy a poder hacer un archivo, no voy a poder hacer una hoja de cálculo, una base de datos. No me va a servir para ver la hora, no me va a servir para checar el calendario, porque únicamente está diseñado para hacer operaciones matemáticas. Lo mismo pasa con el calendario, lo mismo pasa con un blog de notas, lo mismo pasa con el reloj. Cada una de esas aplicaciones sirve específicamente para el fin por el cual fue hecho, no puedo realizar otra cosa. Luego viene el software malicioso o el software malintencionado, como se le conoce, o en otras palabras más comunes, lo que es un virus informático, que es todo aquel programa que se crea con fines ilícitos para cometer ciberdelitos, ciberfraudes, para dañar un equipo u obtener información privada o simplemente dañar un sistema. Son todos aquellos virus. Eso es el software malintencionado. El software libre son todos aquellos programas que cualquier usuario puede utilizar, copiar, reproducir, modificar y distribuirlo de manera libre y gratuita. Hay muchos programas que son gratuitos, como por ejemplo algunos antivirus, los cuales se pueden descargar en cualquier computadora y yo se los puedo compartir a muchas personas sin una restricción y sin un límite. Son libres de licencia y generalmente son gratuitos. Esos son los programas libres. Desventaja de usar este tipo de programas es que no poseen una garantía o una calidad. En el caso de que me provoque un fallo en mi computadora, pues no tengo a quien reclamarle, o en el caso de que el programa falle o tenga algún detalle, pues no hay quien me responda por este programa. Caso contrario, lo que sucede con el software de propietario. En el software de propietario son todos aquellos programas que yo compro, ya sea de manera física o por medio de una página oficial de algún proveedor del servicio o de algún fabricante autorizado o vamos a ponerle oficial.
Este software generalmente es restringido. Restringido se refiere a que tú tienes que hacer un previo pago para poder descargarlo, para poder tener acceso a él, y te dan una licencia o un código en el cual solo tú puedes instalarlo, y está restringido a un cierto número de equipos. De repente, el ejemplo más claro sería el Office. El Office es un software o una paquetería de software que está creado por Microsoft, la empresa Microsoft. Si yo quiero obtener el Office, tengo que pagarlo previamente. Me dan un código o una licencia con el cual yo lo voy a instalar, y depende de la versión que yo haya comprado, pues es el número de equipos que yo puedo utilizar. Puede ser que yo haya comprado la versión más económica para un solo equipo. Quiere decir que con esta licencia que me van a dar o este código, únicamente yo lo puedo instalar en un solo equipo. Si yo intento ingresar ese mismo código en otro equipo, me va a decir que ya esta licencia fue utilizada y que no puedo instalarlo en más equipos. Puedo encontrar de 3, puedo encontrar para 5, para 7, hasta para 10 equipos. Entonces este es el software de propietario. ¿Qué ventaja tiene comprar un software de propietario? El software de propietario tiene la ventaja de que como obviamente está respaldado por una tienda oficial o por una marca o proveedor oficial, pues me va a dar una garantía. En caso de que este programa resulte con un fallo o resulte que no funciona de manera correcta, yo puedo ir al soporte técnico y reclamar para que se me corrija o me den una nueva versión. De igual manera, este software de propietario siempre está en continuas mejoras. Siempre vamos a encontrar actualizaciones que van a corregir problemas, corregir fallos o agujeros de seguridad, y también me permite agregar de manera gratuita en esas actualizaciones nuevas mejoras o nuevas herramientas. Entonces esa es la gran ventaja que tiene comprar un software de propietario o un software original. Aquí en el caso del fireware, es el software que viene de fábrica. Es el que va a contener todas las instrucciones con las cuales todo mi dispositivo va a funcionar. Son las instrucciones que va a contener los componentes. Es el conjunto de instrucciones para todos los componentes de mi equipo. Ojo, este software no se puede alterar, no se puede modificar, no se puede borrar. Únicamente el fabricante de mi equipo es el único que le puede hacer estos cambios a este software. Todos los dispositivos electrónicos, un celular, una tableta, una televisión, todos los que llevan microchips y que funcionan de esta manera, contienen un firmware o un software de fabricante, como se le conoce. Si nosotros pudiéramos observarlo, o más bien cuando nosotros entramos a la BIOS o a la configuración de inicio, vamos a encontrar una pantalla parecidas a estas dos que vemos aquí abajo. Eso sería el software del fabricante o el firmware. En él solamente voy a poder corroborar información de cómo está trabajando el equipo y en qué circunstancias de rendimiento se encuentra cada uno de los dispositivos, pero yo no puedo borrarlo ni puedo cambiarlo o actualizarlo. Únicamente el fabricante puede hacer esto. Las funciones que tiene el firmware es lograr otorgar al sistema las rutinas fundamentales de funcionamiento y respuesta con respecto a las peticiones usuales que recibe y debe satisfacer al usuario. Como les decía, es todo lo correspondiente al funcionamiento de un equipo. Establece una sencilla y más cómoda interfaz. De esta manera se puede acometer rápida y fácilmente la configuración del sistema mediante el uso de una serie de determinados parámetros.
Hay algunos parámetros que sí puedo modificar, por ejemplo, la manera en la que yo quiero iniciar el equipo, puedo modificar la fecha, puedo modificar la hora y ciertos aspectos muy sencillos que no me van a afectar de manera drástica el funcionamiento de mi equipo. Y me controla todo lo que es el arranque. Yo puedo configurar que mi computadora, en el caso de personas que tienen 2 discos duros instalados en su computadora, yo puedo por medio de esta herramienta determinar con qué disco duro quiero iniciar principalmente mi equipo. Y ese tipo de configuraciones de arranque yo las puedo manejar directamente desde aquí, desde el firewall. Aquí regresamos a ver lo que es el driver. Como les decía, el driver es el programa que controla cada dispositivo. Puede ser la impresora, el teclado, las memorias USB, las bocinas, un micrófono. Todo lo que nosotros le conectamos al equipo posee un driver. Obviamente tienen que estar bien actualizados para que funcionen de manera correcta. Y permite que todos los accesorios que yo voy conectando a mi equipo, el sistema operativo los detecte y los haga funcionar. ¿Qué pasa si por error yo borro un driver? ¿Creen ustedes que afecte a mi equipo, afecte mi sistema operativo, que mi computadora deje de funcionar? Pues la respuesta es no. Si yo por accidente borro un driver, lo único que se va a ver afectado es el dispositivo al cual corresponde. Ejemplo, si yo borro el driver o el controlador de la impresora, lo único que va a suceder es que la impresora no va a funcionar. Aunque yo le envíe la orden de imprimir, pues no va a detectar nada, no va a funcionar y no va a imprimir nada. Lo mismo pasaría con el caso del Bluetooth, en el caso del USB, pues no va a detectar la memoria. En las bocinas o el micrófono pues tampoco van a funcionar. Es lo único que va a suceder. Todo el sistema va a seguir funcionando de manera normal. Lo único que no funcionaría sería lo que es el dispositivo al cual corresponde ese controlador. Ya vamos a la parte final, lo que es el sistema operativo. El sistema operativo es el software o el programa que coordina y dirige todos los servicios, todas las instrucciones y todas las aplicaciones por medio de las cuales el usuario va a tener en pantalla y va a controlar. Por eso es importante y fundamental para una computadora. El sistema operativo es fundamental. Una computadora no puede quedarse sin sistema operativo. Una computadora sin un sistema operativo simplemente no funciona y no sirve para nada. Una computadora que no tiene instalado un sistema operativo simplemente es un conjunto de piezas físicas. O sea, no me va a servir para nada. El sistema operativo es todo el entorno que vamos a ver aquí en pantalla. Es todo lo que vamos a ver. Todo el escritorio donde nosotros como usuarios vamos a trabajar. Ese es el sistema operativo. Engloba todas las herramientas. Va a tener todos los programas y todo lo que necesitemos hacer o realizar en el equipo de cómputo va a ser por medio del sistema operativo. Aquí va a permitir realizar ciertos cambios en el sistema operativo. Yo voy a poder instalar dependiendo la versión que a mí me guste o me convenga, y yo puedo actualizarla o regresarla a uno más antiguito dependiendo de las características de mi computadora. El sistema operativo es básico para la operatividad de la computadora y brinda al usuario la representación gráfica de los procesos en marcha, lo que les decía hace rato con respecto a la tarjeta de video. Todas las instrucciones que mi equipo realiza por medio del sistema operativo yo las voy a poder manipular, y también voy a poder hacer que mi equipo, interactuar entre el equipo y yo por medio del sistema operativo.
Aquí yo voy a poder realizar documentos, voy a poder controlar algún aspecto de mi empresa, ya sea cámaras, ya sea procesos, maquinaria, con la interacción de este sistema operativo. Es conjunto de comandos, vienen con carpetas que se guardan directamente en el disco duro. Todas estas carpetas del sistema hay que tener en cuenta que si no tenemos un amplio conocimiento de informática, hagan favor de no manipularlas, no borrar carpetas, no borrar archivos del sistema. ¿Qué pasa si yo entro a la carpeta de mi equipo en Windows y selecciono la carpeta Windows o la carpeta sistema y me pongo a borrar todo lo que hay adentro? Yo puedo dañar mi sistema operativo, puedo dañar programas, van a hacer que no funcionen, que no abran, que se pierda información, e incluso en un caso muy drástico el equipo se puede apagar y ya no encender. Se pueden generar algún tipo de daño al sistema o daños lógicos, porque no son físicos sino son lógicos, son virtuales, y esto va a hacer que mi computadora deje de funcionar o simplemente que ya no encienda. ¿Para qué sirve el sistema operativo? Pues permite que otros programas puedan utilizarlo para poder apoyar sus funcionamientos. Por medio del sistema operativo vamos a poder trabajar lo que son programas de diseño, programas de oficina, gestionar correo electrónico, aplicaciones de internet. En el sistema operativo vamos a poder instalar todas aquellas herramientas o programas que nosotros necesitamos para poder realizar un trabajo, o también para poder entretenernos, también con fines recreativos. Establece todas las condiciones para que todo mi equipo funcione de manera correcta. Para eso sirve un sistema operativo. Por eso les decía que una computadora tiene que tener a fuerzas un sistema operativo, si no, no funciona. ¿Cómo se compone? Por medio de sistemas de archivos que generan árboles de procesos o una estructura arbórea. En el núcleo permite el funcionamiento de todas las cuestiones básicas y la comunicación entre la entrada y salida de datos por medio tanto de la memoria RAM como de la memoria del disco duro y todos sus componentes. Permite la interpretación de comandos. Todos los comandos son las instrucciones y las funciones o las órdenes por las cuales el usuario se puede comunicar con el hardware y con mi equipo e interpretarlas en un lenguaje que ambos podamos conocer o que ambos podamos interactuar. En este caso, el sistema operativo Windows es en el que nos vamos a enfocar, ya que el sistema operativo Windows es el más común o el más usado por las computadoras en el mundo, debido a que es el más fácil de usar, el que tiene mejor interfaz o una interfaz más dinámica y que posee un lenguaje un poco más fácil, además que es producido y diseñado por la empresa más grande de computación, que es Microsoft. La gran mayoría de las computadoras que existen en el mundo pues son soportadas por Microsoft y a su vez por el sistema operativo Windows. Una característica importante de los sistemas Mac o iOS, que son los de la manzanita como les decía, es que es el sistema operativo más seguro del mundo. Este sistema operativo está libre de ataques de hackers. Generalmente el sistema operativo de las Mac pues no hay un virus para ellas, aún no sé, los hackers no han logrado romper esta seguridad ni han podido crear un virus para estas computadoras. Por eso estas computadoras no necesitan de un antivirus, porque son computadoras muy seguras. También son muy usadas en la industria de las telecomunicaciones, del periodismo y del diseño, ya que estas computadoras sus colores, vamos a ponerle así, son los más apegados a la realidad.
Esto quiere decir que si yo veo, por ejemplo, este color verde aquí en la pantalla, el que les estoy señalando, así como yo lo veo en la pantalla, de esa misma manera yo lo puedo imprimir. Entonces se va a ver la impresión más real. En el caso de los otros sistemas operativos sí carecen un poquito de esta característica. Va a variar algún tono a la hora de imprimir. Por eso es que es mayormente utilizada por los diseñadores gráficos o por los talleres de impresión de publicidad, precisamente por esa característica de sus colores. Y bueno, por mi parte hemos finalizado la primer clase. Les reitero que me encuentro a sus órdenes por medio de celular o de correo electrónico. Cualquier duda que ustedes lleguen a tener acerca del tema que acabamos de ver el día de hoy, por favor háganmelo saber y con mucho gusto yo les asesoro y aclaro sus dudas. Les agradezco también su atención y el tiempo que se toman para tomar este curso y estas clases, y espero que les sea de mucha utilidad y que realmente aprendan estos conceptos básicos. Es importante que sepamos esto, como les comentaba, porque nos abre un poquito la mente para entender más cómo funciona una computadora y sobre todo para que nosotros podamos trabajar de manera correcta en ella, para que también seamos responsables con el uso de la computadora y le demos un tiempo más prolongado de vida útil a nuestros equipos. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.